Hola Millennials y Centennials, bienvenidos a un nuevo video acerca de la política colonial en Colombia. Bueno, la política colonial en Colombia tiene unos antecedentes importantes. Para ello voy a mostrar la pirámide social de la época colonial, que estaba conformada por la corona española en su pináculo, por los virreyes, le seguían los españoles, después los criollos, los mestizos, indígenas y esclavos. ¿Listo? Esto para tener claridad como tal. Entonces, de acuerdo a esta clasificación social, es importante nuevamente nombrar a la corona española como la máxima autoridad de la época, ¿sí? Entonces esta corona española pues obviamente estaba en España y mandó unos súbditos, por decirlo así, o unos representantes acá al territorio colombiano y americano como tal, que fueron estos personajes conocidos como los virreyes. Bueno, en ese orden de ideas, la política colonial en Colombia y en América como tal en la época de los virreinatos tuvo una estructura bastante bien organizada, que estaba conformada por la siguiente manera. Entonces, acá es importante tener en cuenta estos personajes y por otro lado hablar de este otro personaje que se llamó el adelantado. El adelantado o los adelantados eran aquellos conquistadores que empezaron las exploraciones en el territorio americano. Entonces, estos adelantados en un inicio y por aval de la corona y de los virreyes podían ejercer tres de los cargos políticos importantes de la época. Entonces, por un lado, podía ser capitán general, o ese adelantado podría ser capitán general. Podía ser gobernador o también podía ejercerse como alguacil mayor, ¿sí? Entonces esto prácticamente es como una cadena. Cabe resaltar que esa opción de ser gobernador, como su nombre le indica, entonces el gobernador es aquel que está encargado de la administración de un territorio en específico. No se lo concedió la corona española más al adelantado debido a los abusos que se presentaron con nativos, ¿sí? Entonces, por el momento, el adelantado solo tenía después la capacidad de ser o capitán general o alguacil mayor, o ejercer los dos cargos al tiempo, pero de gobernación no. La gobernación después fue reestructurada como tal. Entonces, esto en cuanto a lo que era el adelantado, la capitanía general, la gobernación. Esta figura de capitanía general tiene a su vez una función específica. Ya la voy a explicar. Entonces, capitanía general. La capitanía general tenía funciones de, primero, ser militar o estar conformada por militares. Y segundo, la protección imperial. Y vuelve a reaparecer pues esta función que fue la gobernación, ¿sí? Que fue inicialmente. Entonces acá aparecen dos entes importantes que son la Capitanía General y la gobernación, que va a ser importantísima en los territorios americanos. Hubo también dos entidades o dos entes definitivamente importantes. Por un lado, hablar de este ente que fue la Real Audiencia. Entonces, la Real Audiencia era algo así como el Tribunal de Justicia, ¿sí? Entonces, esta Real Audiencia después evolucionó a lo que hoy se conoce como la Corte Suprema de Justicia, o algo así, por el estilo, y estaba conformada por estos personajes. Estaba conformada por estos personajes. Entonces,
por los oidores, el fiscal, el alguacil mayor, ¿sí? Los oidores eran como una especie de autoridad, ¿sí? Ellos estaban encargados de ejercer justicia, sobre todo del cuidado de los nativos. El fiscal pues venía siendo como el auxiliar del oidor. Y el alguacil mayor tenía que ver también con funciones de justicia y sobre todo cuando se ejercían juicios civiles. Entonces ya más adelante voy a explicar en qué consistían esos juicios civiles como tal. Acá va a ser importante también otra de las entidades que se llevó a cabo durante esta época y fue esta entidad, la del Consejo de Indias. Entonces el Consejo de Indias tenía una clasificación particular en cuanto a sus funciones. Entonces, por un lado, el Consejo de Indias tenía como función principal esta. Entonces, la elaboración de leyes, la aceptación o no aceptación de cargos de gobierno y toda la parte administrativa como tal. Entonces, ¿esto qué databa o qué explicaba? Que ese Consejo de Indias se unificaba todo en un poder. ¿Cuáles poderes? Pues el ejecutivo, el legislativo y el judicial en uno solo que lo manejaba el Consejo de Indias. ¿Listo? Y además tenía otra clasificación importante, ¿sí? En cuanto a los cargos. Esto en cuanto a funciones y en cuanto a cargos eran los siguientes. Bueno, la clasificación administrativa, por decirlo de alguna manera, fueron el presidente, el canciller, consejeros, secretarios administrativos y los cronistas. Esta era la clasificación en cuanto a funcionarios de gobierno o funcionarios de Estado. Mientras que por la parte geográfica, como era un territorio nuevo, se hablaba del nuevo mundo, bueno, todo esto estaba conformada también por marinos, geógrafos, cartógrafos y todos los que tuvieran que ver con funciones de ultramar como tal. Entonces era un compendio administrativo y geográfico a la vez que lo manejaba la política, es decir, desde la corona española, los virreyes y todos los personajes que vimos antes como tal. Bueno, ya hablando de la parte más judicial, ¿sí? De la parte judicial, se habló o se debe hablar de esta entidad, que fue el Cabildo. El Cabildo estaba conformado por los siguientes integrantes. Entonces estaban los cabildantes, ¿sí? Los cabildantes tenían que tener aprobación para su elección de los virreyes, del alguacil mayor, de los delegados, de los gobernadores, para poder hacer su elección democrática. Entonces se hacía mediante voto. Estaban los alcaldes, que ya eran locales, los alcaldes ordinarios, los regidores, que también eran responsables de ejercer la justicia a nivel local, los oficiales, que ya pertenecían más al ejército, oficiales reales, y el alguacil mayor, que era el que seguía ejerciendo la justicia como tal, sobre todo en los juicios civiles. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Como estaba hablando del juicio civil, entonces es importante tener en cuenta cómo se lleva a cabo ese protocolo y quiénes estaban a cargo de ello. El juicio civil era cuando se cometía un delito, un crimen o algo por el estilo. Entonces, por un lado estaba el alférez real. Ese alférez real era como una parte especial del ejército, por decirlo de alguna manera, o un personaje importante del ejército. Estaban por otro lado los regidores, que eventualmente reemplazaban a los alcaldes. Estaba el alguacil mayor, quien era el que decidía judicialmente. Estaba el alcalde provincial,
el depositario y el fiel ejecutor. Entonces ese fiel ejecutor ejercía un cargo económico administrativo porque se encargaba de toda la parte del abastecimiento y de controlar la moneda, o sea, toda la parte económica. Entonces ese era el fiel ejecutor, ¿sí? Por otro lado, habían dos personajes, había un personaje importante, perdón, que fue el corregidor, ¿sí? Entonces el corregidor se encargaba del bienestar de los nativos, básicamente, ¿sí? Porque quienes eran, más que todo, llevados a juicios civiles eran los nativos. Entonces el corregidor tenía que estar a cargo de que esas leyes se aplicaran apropiadamente a los nativos y que no hubiera ningún problema como tal, ¿sí? Entonces ahí tener en cuenta esa parte del corregidor. Entonces era el encargado también de las leyes de Indias, de que esto se cumpliera a cabalidad. Bueno, y por otro lado, quien ejercía también una función de poder evaluar, y más que evaluar, hacer un seguimiento a esas leyes de los nativos, fue el visitador. Entonces el visitador tenía que tener en cuenta que las leyes se estuvieran ejerciendo correctamente. Esto para dejarlo claro. Gracias Millennials y Centennials una vez más por ser partícipes de nuestros videos. No se pierdan el próximo video en donde describiré de manera muy puntual la parte social que está completamente enlazada con la política, toda la sociedad, cómo está conformada, a qué se dedicaba cada grupo social, a qué se dedicaba cada uno, por qué la corona española tenía tanto poder. No olviden suscribirse a nuestro canal y hasta un próximo video.